Probando. Sí, se ve. Bienvenidos a todos al canal de Bioesofera. Hoy voy a abandonar esos vídeos típicos de mi canal, esos que explican biología, por haceros un vídeo que llevo todo el confinamiento deseando grabar. Voy a hacer un poco de youtuber. Es verdad que no es muy glamuroso, que los youtubers suelen tener aquí cosas guays para grabarse hablando y esas cosas. Pero bueno, no pasa nada. Estoy de vacaciones, me he venido a mi casa de Málaga y estoy grabando desde mi terraza. Así que escucharéis los pajaritos cantar y los coches pasar. Llevaba todo el confinamiento pensando en este vídeo. Sí, un vídeo contando cómo ha sido mi experiencia de ser profesora confinada. Muy difícil. Los que me conocéis sabéis que me gusta mucho el trabajo cooperativo, el trabajo de laboratorio. Y de buenas a primeras, un 13 de marzo, tuvimos que cambiar toda nuestra forma de trabajar para adaptarnos a un trabajo online. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Sinceramente, yo jamás pensaba que íbamos a llegar a esta situación. Y es algo que en tu cabeza siempre imaginas. ¿Te imaginas que llega un día al colegio y te dicen que cierra? Eso era el sueño de cualquier estudiante cuando éramos pequeños, que cerraran el colegio. Pero no de esta forma. Ya sabéis que este virus ha hecho que nuestro mundo viva unas circunstancias muy especiales. Y así lo han sido también para la teledocencia. De repente, de un viernes a un lunes, te dicen que los colegios se cierran por completo y que tus alumnos de primero, tercero, cuarto y primero de bachillerato tienen que pasar a una modalidad de educación totalmente a distancia. ¿Qué me estás contando? ¿No? Y ahora vinieron las dudas. ¿Y cómo hago yo esto? Esa es la gran pregunta. Por suerte, mis alumnos estaban bastante acostumbrados a esta modalidad online, porque ya con ellos trabajaba desde el principio del curso con Google Classroom y Spacer, con todo el tema de la clase invertida. Pero aún así no era suficiente. Se tenía que adaptar toda una educación presencial a una educación online. Y lo peor de todo, sin ninguna información por parte de las autoridades. Ni si se iba a evaluar, si no se iba a evaluar, qué iba a pasar, si teníamos que seguir dando clases o no teníamos por qué seguir. La cuestión es que ante las dudas te reinventas y tiras hacia adelante. ¡Allá vamos! Y ese mismo lunes empezábamos nuestra educación a distancia. Lo primero que haces es mandar a tu alumnado a que se registre en 50 aplicaciones diferentes. Puede que la mitad de ellas no la uses en todo el confinamiento, pero tú los tienes registrados por si acaso. Así que, ni corta ni perezosa, después de estar registrados en Classroom y en Spacer, los mandé a que se registraran a i12 o Connect, a Quizlet, a Kahoot. Seguro que me dejo alguna. Yo tenía que tener todas las armas controladas, por si acaso esta situación se alargaba en el tiempo. Y así fue, se alargó en el tiempo. Y aquí viene mi primera historia del confinamiento. Mi primer reto era ver cómo hacía las videollamadas con mis alumnos. Y me descargué absolutamente todas las aplicaciones de videollamada que había en el mercado. Y la iba probando con un grupo de alumnos que eran conejillos de indias. ¿Qué es lo que pasaba? Que ninguna de ellas me terminaba de convencer al 100%. Total, que al final de todas las que probé, la que más me convenció fue Zoom. Y sí, aquí llega la gran polémica del confinamiento. Después de estar rodando un par de semanas con Zoom, y la verdad que me iba bastante bien porque había conseguido controlarla y controlar a los alumnos a través de la videoconferencia, llega la gran noticia, la estafa de Zoom. Noticias en televisión y periódicos de que a través de Zoom te quedabas pobre. Es decir, que te robaban todas tus contraseñas, accedían a tu banco y te liquidaban el dinero. De repente, todos los niños empiezan a avisarme y todos los niños se lo desinstalan. Yo no sé a qué tenía más miedo, a que me robaran todo mi dinero, que tampoco era mucho, o a que ya que había dominado una aplicación de videollamada, todos mis alumnos se la desinstalaran. Total, que me dio un chispazo y ¿qué hago? Cogí y llamé a la policía. Sí, directamente a la policía, para preguntarle si era verdad todo el movimiento que había detrás de Zoom. Total, que la policía me pasó con el Instituto de Ciberseguridad en la Red, que si no lo conocéis, tiene un número de atención gratuita al cual puedes hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con el mundo virtual y que, según me dijeron durante el confinamiento, recibieron miles y millones de llamadas, muchas de ellas relacionadas con Zoom. Y la verdad
que esto fue la mejor decisión que tomé, puesto que me calmaron bastante al decirme que todas las versiones que estaban a partir del confinamiento, es decir, todas las versiones que el alumnado y yo misma me había descargado a partir del confinamiento, eran versiones seguras, donde ya sí que le habían metido un filtro de seguridad y que no había problema en su uso. Total, que este fue el primer momento en el que el agobio fue máximo, porque digo, ¿ahora qué hago si ya he conseguido dominar esto al 100%? Es verdad que tenía alternativas, pero bueno, estabas confinado y te ahogabas en un vaso de agua. Ahora llega ese temido momento en el que empiezas a enviarle tareas al alumnado. Por suerte, Google Classroom es una herramienta fantástica para todo el tema de las tareas, ya que es muy sencilla y además a nivel del profesorado es muy fácil corregir las tareas desde Google Classroom. Pero claro, es muy fácil corregirlas siempre y cuando estén en formato PDF o en alguno de los formatos de Google y siempre y cuando estén en vertical. Es verdad que yo había usado Google Classroom con ello para subir algún tipo de trabajo o algo puntual, pero claro, siempre que habíamos hecho algo así, haya sido desde el aula de informática, conmigo al lado, entonces no había tenido problema. Pero claro, ahora ellos se enfrentaban a entregar unas tareas, muchos de ellos en cuadernos, las cuales tenían que adjuntar como foto. La primera tanda de tareas, pues imaginárosla. Quien dice la primera, dice la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué os voy a contar de esto que no sepáis? Las instrucciones eran claras. Por favor, tareas en PDF y en un solo archivo. Creo que si lo conseguí fue en junio del confinamiento. Vamos con lo primero, tareas en fotos. Y es que justo en pleno confinamiento me tocó explicar toda la parte de genética mendeliana. Imaginaros, otro tipo de tareas de biología sí que se podían haber hecho pues a través de ordenador. Pero claro, concretamente la genética mendeliana, donde el alumnado lleva problemas, pues sí que lo tenían que hacer en su cuaderno y mandármelo a través de fotos. Pues yo creo que lo mejor es verla. Empezamos con una remesa de fotos dobladas, fotos en horizontal, las cuales Google Classroom no te deja girarlas, es decir, te las tienes que descargar a tu ordenador y girarlas, cosa que al final te lleva muchísimo tiempo. ¿Y qué acabas haciendo? Esto. Yo llegué en alguna ocasión a poner el ordenador totalmente al revés para poder corregir una tarea. Surrealista, sí, pero era lo rápido. Eso en cuanto a las tareas al revés. Pero después llegaban esos problemas, que a lo mejor había mandado 10 problemas de genética y al alumno le había ocupado 10 páginas. Pues te mandaban 10 archivos. Y si las instrucciones eran claras, por favor, ponerlo todo en un solo archivo. ¿Y cómo hacían para ponerlo todo en un solo archivo? Yo le mandé 55 páginas, de las cuales las fotos podían ser compiladas a un PDF, pero no, habían un documento de Word o de PowerPoint y subían las imágenes. Después llegamos al punto de la iluminación. Hubo una infografía hecha a mano muy chula de una profe, que dejo por aquí su Instagram, la cual hizo un resumen perfecto de cómo mandar correctamente las tareas. Y uno de esos puntos era que tuviera una buena iluminación y que estuviera sobre una superficie plana. Vamos a ver de qué iluminación os hablo. Y es que cuando me refería a iluminación, no me refería a esto, que le diera el sol directamente para que yo no pudiera leer absolutamente nada. A todo esto, alumnos, perdonadme por enseñar vuestras tareas, pero ya lo hemos comentado muchas veces y ha sido una de las cosas desesperantes pero más graciosas del confinamiento, ver que una y otra vez cometíamos el mismo error. ¿Y qué hablar de esas tareas borrosas? Vamos a ver, yo cuando empecé con los smartphones tenía un primer smartphone, el pobrecito no hacía muy buenas fotos, pero os prometo que hacía mejores fotos que esto. ¿Cómo leo yo eso? ¿Cómo lo leo? Y lo peor es que le dices, vuelve a subírmela y nunca pasa. Entonces al final ya te pones a corregir, pues ¿qué haces? Pues haces zoom gigante, lo amplías a tope y lo intentas leer como puedes. ¿Y qué me decís? De las colchas, los edredones, la ropa y pijamas de vuestros alumnos. Es que probablemente ya conocéis la colcha en la que duerme vuestro alumno todas las noches. ¿Por qué? Porque cuando van a hacer la foto, aparte de la foto, sale la colcha. Aparte del trabajo, sale la mesa. De verdad, si algún alumno ve este vídeo, tan difícil es encuadrar la tarea y dejarla justo en el centro. Y siguiendo con las tareas de Classroom, me contaba una compañera que le había dejado a sus alumnos la opción de que hicieran las tareas por ordenador. Varias tareas que le mandaba del libro, pues que las copiaran en el ordenador, el enunciado, y que respondieran a las preguntas. Y que después ese archivo lo adjuntaran a Google Classroom.
Pues imaginaros lo que hacían los alumnos. Le hacían fotos al ordenador y las juntaban a Classroom. ¿Puede ser algo más surrealista que eso? Historias del confinamiento. ¿Y los emails? ¿Qué me decís de los emails? Esos emails en el que las dudas iban en el asunto y te encontrabas cuando abrías el email, el cuerpo del email vacío. ¿Por qué? Pues, quién sabe. Como pregunté por Instagram anécdotas del confinamiento, una compi con respecto a esto de los emails me contó que un alumno suyo le había mandado un email para preguntarle cómo podía mandar un email con las dudas. Si ya me han mandado un email, dime las dudas. O email que te decían, te adjunto la tarea. ¿Tú la has visto? Porque yo no. Y para tarea la de mi compañera de departamento. Están viendo en primerío de eso todo el tema de la atmósfera y decide hacer una experiencia práctica con los alumnos en el que se simula a través de una práctica muy sencilla el efecto invernadero. Pues básicamente, no lo voy a contar demasiado en profundidad, pero tenían que poner en un un bol de plástico. Tenían que poner 1 onza de chocolate y después, bueno, tenían que taparlo con film, ponerlo en una serie de condiciones al sol, a la sombra. Pero claro, imaginaros cuáles eran las preguntas. La primera pregunta era, ¿qué tengo que hacer? Porque seguro que os ha pasado que ponéis las instrucciones o habéis dedicado 3 horas de vuestro confinamiento a poner las instrucciones perfectamente detalladas, con puntos, subrayados, en negrita, y la primera pregunta que te llega de un alumno es, maestra, no sé qué tengo que hacer. Que no sabes qué tienes que hacer de verdad, pero si te lo acabo de decir todo, si he dejado 3 horas de mi vida del confinamiento para decirte lo que tienes que hacer, ¿cómo no te has podido enterar? Nada, claro, no lo has leído. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es que mi amiga pedía que pusieran la onza de chocolate dentro de un tupper. Maestra, en mi casa no tengo tupper. ¿Que en tu casa no tienes tupper? Vamos a ver, en todas las casas del mundo mundial hay tupper, porque los padres y las madres son muy dados a guardar tupper y a tener muchos tuppers que nunca se usan para nada, pero hay tupper en una casa. ¿Cómo no va a tener alma de cántaro un tupper? Vamos a suponer que tú no tienes un tupper. Vamos a suponerlo. ¿Y un plato? ¿Y un bol? ¿Y un vaso? Que al final era un tupper, pues por decir algo, pero que puedes usar cualquier otra cosa para hacer la práctica. Pero es que lo peor de todo es que vamos a la pregunta 3. O sea, lo primero es, ¿qué hay que hacer? Lo segundo es que no tengo un tupper. ¿Qué hago si no tengo un tupper y estamos confinados en fase 0 y no puedo ir al chino a comprar el tupper? Y la tercera pregunta era, ¿qué tipo de chocolate? Es que yo tengo en la nevera chocolate blanco, ¿me sirve? Es que yo tengo en la nevera chocolate con almendra, ¿me sirve? Es que yo tengo chocolate de fundir, ¿me sirve? Pon el chocolate que tú quieras, cualquier chocolate es bueno. En fin, historias que se nos quedarán marcadas para siempre. ¿Y qué me decís de las tareas copiadas? Esto es verdad que en el día a día en clase nos pasa, de que ponemos a mirarnos las libretas y vemos como la tarea de fulanito y la tarea de menganito es la misma. Pues si ya en clase pasa, imaginaros en el confinamiento, que simplemente con mandar un WhatsApp ya tenían la tarea. Entonces, tareas copiadas, pues sí, me he encontrado así. Sí, alumnos, las he detectado toditas. Pero bueno, os habéis hasta preocupado en copiarlas. Pero lo peor de todo es una cosa. Cuando te encontrabas 2 fotos, 3, incluso 4, de la misma tarea, la misma. Vamos a ver, si llevo corrigiéndote exámenes todo el curso, porque llevo corrigiéndote, sé perfectamente que tienes una letra horrorosa. Y si tú ahora me entregas una foto de una libreta con una letra fantástica, subrayado, con los estabilos de color pastel, con un cuadro perfectamente hecho con regla, ¿tú te crees que yo me voy a creer que esa tarea es tuya? ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé. Y ahora pasamos a la versión videoconferencia. El principio de Zoom fue caótico, porque además yo tenía 3 terceros de la ESO, los cuales decidí juntar en una misma videoconferencia. Pues nada, tenía una videoconferencia donde tenía conectados más de 70 personas, pues las 3 clases. Imaginaros el caos. Sintagma verbal, predicado. Dedicado a tus muertos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ha sido ¿Quién? Funciales? ¿Ha sido Adrián? No, perdón. Que se me había olvidado que tenía micro activado. Pues la primera videoconferencia, música,
fondos virtuales de estos que se podían poner en Zoom, usurpaciones de la identidad. Y bueno, pues tuvo que caer más de una bronca debido a esto. Pero como este vídeo no va de cosas feas, sino va de cosas simpáticas y graciosas, vamos a las anécdotas de las videollamadas. La primera de ellas, la no activación de las cámaras. Ese momento en el que tú te encontrabas donde estabas tú sola con tu cámara encendida, tu micro encendido y 3 millones de pantallas en negro que solo ponía la inicial del alumno. Entonces pues tú ahí estabas hablando, dando tu clase y de repente decía: ¿y qué hormona es la que segrega las glándulas suprarrenales? Chico, ¿hay alguien? Y de repente escuchabas una vocecita por detrás que decía: ¡cortisol! Y no sabías ni siquiera quién te había hablado porque como las cámaras estaban desactivadas, pues no tenías ni idea quién te lo estaba diciendo. Pero muchas veces me he sentido muy sola por las videollamadas. Y es que yo lo entiendo, probablemente desconectaran las cámaras y volverían a dormir. Pero sí que tenía alguna que otra clase donde todo se activaba en las cámaras, sobre todo los más pequeñitos. Y pues era muy gracioso verlos desde tomando el sol en bikini en la terraza mientras escuchaban la videoconferencia, tumbados en la cama, abrazados a la almohada, en pijama y con el edredón hasta aquí, sentados con el papi o la mami al lado en el sofá, o incluso tomando el desayuno o el almuerzo mientras me escuchaban. Y es que incluso he tenido un montón de papis que desde aquí os mando un beso, que interaccionaban en mis clases online e incluso me respondían ellos a esas preguntas que lanzaba al aire que nadie sabía contestarme. ¿Y no ha pasado más de una vez que os sentíais que hablabais en balleno como Dory? Dory, ¿pero qué haces? Sí, porque los alumnos se dejaban el micro encendido y os escuchabais doble. Que como tú te estás escuchando en tu propia voz, eres incapaz de seguir la conversación coherentemente. Y cuando hacías un Zoom para dudas, para que solo se conectaran aquellos alumnos que tenían dudas, y te encontrabas que prácticamente estaba toda la clase porque pasaban a saludar. ¿Y qué me decís de los pobres alumnos que se han quedado esperando en la sala de espera de vuestra videoconferencia? Porque ya te pone a hablar y se te olvida darle permiso para volver a entrar. Y claro, es que estábamos en casa. Es que en casa podía suceder cualquier cosa. Yo durante mis videollamadas he tenido que ir a abrir al transportista de Amazon que me traía un paquete porque como no podía salir a la calle a comprarlo tenía que comprar por Amazon. He tenido que ir a quitar las lentejas del fuego porque se me pegaban. He tenido que desconectar el micro porque mis vecinos se estaban peleando. E incluso hemos presenciado escenas familiares. It's 2 words that Y es que al final me siento que he estado un poquito en casa de todos los alumnos y también siento que mis alumnos han estado un poquito en mi casa. Y es que considero que nos hemos crecido ante las adversidades. Como he empezado el vídeo, jamás de los jamases pensaba que esta situación podría llegar en mi vida como docente. Y hemos sido capaces de la noche a la mañana adaptar toda una educación online. Aquí mostrar mi más sincera admiración a todos los compañeros que formamos este gremio de profesores y maestros. Creo que hemos sido un motor muy importante en todo el confinamiento, ya que hemos hecho que nuestros alumnos puedan evadir un poco sus cabezas de tanto coronavirus y además hemos seguido siendo parte fundamental de su educación. Ya que si no después de un verano de por medio y 3 meses de confinamiento, septiembre iba a ser muy duro. Daros las gracias a todos los que habéis trabajado de forma incansable. Muchos de vosotros tenéis familia e hijos y no me puedo imaginar cómo el trabajo se debe multiplicar en estas circunstancias. Desde aquí, si me ve alguien de mi equipo directivo, agradecer enormemente esta labor y a todos aquellos equipos directivos que, como el mío, han hecho una tarea fantástica de orientación durante todo este confinamiento. Todo ese apoyo que yo, en mi caso, no he visto por parte de las autoridades, lo he visto reflejado en mi equipo directivo y en mi jefe de departamento. Su labor ha sido vital y excepcional en toda esta tarea de la teledocencia. De la parte mala y la parte triste del coronavirus y el confinamiento no voy a hablar, pues porque ya creo que las noticias nos bombardean todos los días con ellas. Yo eso que voy a hablar de lo que el confinamiento ha traído a mi vida como bueno. Capacidad de adaptación, capacidad de saber que todo se puede. Nos ha demostrado que la tecnología a día de hoy, tal como están las cosas, tiene que ser nuestro aliado, ya no solo en la teledocencia, sino también en el día a día en nuestro aula. Lo que sí, a pesar de que hemos sobrevivido en una teledocencia confinada, para nada
puede igualar a una clase en presencial. Esas sonrisas de la mañana, esas manos levantadas cuando tienen dudas. Y no solo las manos levantadas, sino las caritas, cuando tú los ves que no están entendiendo nada lo que están explicando. Yo he echado de menos incluso el regañar por los pasillos, los cambios de clase o los recreos. Esos 5 minutos que nos sobraban muchas veces en la clase y que nos poníamos en corrillo a hablar. Los viajes. Teníamos muchos viajes y muchas excursiones planeadas que no se han podido llevar a cabo. He echado de menos a mis compañeros, el llegar a la sala de profesores y comentar la anécdota del día, que muchas de estas las hemos comentado por WhatsApp. He echado de menos el proyector, la pizarra, los Kahoots y los quizzes presenciales, que incluso lo hemos adaptado y hemos hecho quizzes confinados. He echado de menos regañaros y que a los 2 segundos nos estemos riendo como si no hubiese pasado nada. He echado muchísimo de menos las prácticas de laboratorio. Nos habían quedado tantas por hacer, pero todo esto me hace que las ganas de que llegue septiembre sean más. Y que ojalá este virus también se vaya de vacaciones y nos deje en paz de una maldita vez y que podamos disfrutar de un curso 2020-2021 a pleno rendimiento. Gracias a todos, alumnos, papis y profes. Creo que si esto ha funcionado ha sido por este triángulo, por la compenetración entre estos 3 extremos. Ahora, papis, profes y alumnos, descansar muchísimo en el verano, a recargar todas esas pilas que hemos dejado totalmente vacías durante el confinamiento y que cojamos de nuevo el curso en septiembre con mucha ilusión y muchas ganas. Espero que os haya gustado mi primera faceta como youtuber y que este vídeo os haya divertido y que las historias de mi confinamiento, que probablemente hayan sido las historias de vuestro confinamiento, os hayan gustado muchísimo. Nos vemos muy prontito grabando la resolución del examen de Andalucía de selectividad. Un abrazo gigante y ¡feliz verano! ¡Adiós!